Buenos días a todos. Yo, como van a intervenir en estas sesiones muchos expertos en temas de hidrocarburos, yo me voy a centrar básicamente en el sector eléctrico y cómo su desarrollo futuro depende fundamentalmente de los objetivos de carácter o las condiciones de carácter fundamentalmente medioambiental que nos están imponiendo los reguladores europeos y nacionales. Cualquier medida de política energética tiene que evaluar y definir, ya sea directamente, intencionada o no intencionadamente, tres objetivos fundamentales que fijan el desarrollo del sector eléctrico y energético en general. Uno es la competitividad, es decir, cuál es el precio resultante de esa política energética. Otro es la seguridad de suministro. ¿Está garantizada la seguridad de suministro en el muy corto, medio y largo plazo? Y luego, por último, al ser el sector eléctrico un sector, pues hasta ahora muy contaminante, pues cuáles son los condicionantes que le impone la sociedad de cara a su futuro desarrollo. Y estos tres objetivos, lejos de ser complementarios, son antagonistas. Es decir, si nos centramos en un solo objetivo, este va a tener influencia significativa sobre los otros dos. Y si no los evaluamos, los resultados pueden ser bastante desastrosos. Como digo esta introducción, porque es lo que ha sucedido en muchos de los Estados miembros de Europa. Por ejemplo, si los objetivos se centran en sostenibilidad, es necesario evaluar cuál es la incidencia en el precio, cuál es la incidencia en la seguridad de suministro y cuál es el coste de todo esto. No sé si se ve muy bien la diapositiva, pero lo que intento poner ahí son los tres objetivos 20-20-20 que nos puso la Comunidad Europea en el año 2020. ¿No? No, es lo que nos sale. Bueno, pero fundamentalmente me quería centrar en los instrumentos regulatorios que puso el regulador a la hora de incentivar el cumplimiento de estos objetivos. Fueron básicamente tres instrumentos regulatorios. Uno es el mercado del derecho del CO2, que de alguna forma respondía al principio de quien contamina, paga. El segundo objetivo es incentivar la inversión en energías renovables, permitiendo unas ayudas de carácter estatal que eran legales. Y el tercer objetivo que se está hablando aquí y que yo voy a seguir hablando es el de las interconexiones. Las interconexiones son necesarias si queremos integrar la energía procedente de energías renovables en el sistema o en el mercado europeo. ¿Ha funcionado esta estrategia, esta política, estos modelos regulatorios? Pues empecemos por el mercado de derechos de CO2. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo del mercado de CO2 era lograr, a través del precio del derecho, cuál es el coste máximo que deberían incurrir los agentes para invertir en tecnologías o cambios de procesos que supusieran una disminución de 1 millón de toneladas de CO2. El objetivo era claro, el funcionamiento también era, desde el punto de vista económico, correcto y lógico. ¿Por qué ha fallado? Bueno, lo primero es claramente la crisis económica. Esto se diseñó antes del 2007 con una Europa en crecimiento, con una visión de un incremento en las emisiones de CO2. Llegó el año 2008, fundamentalmente el 2009, cayó la producción y al caer la producción cayeron las emisiones. ¿Resultado de todo esto? Pues que habíamos cumplido prácticamente el objetivo de emisiones sin necesidad de comprar derechos. Como se habían dado derechos gratuitos, todos esos derechos fueron al mercado. Y como todos estaban en las mismas condiciones, nadie estaba en condiciones de comprar. Total, un mercado donde hay un exceso de oferta y un déficit de demanda, el precio cae. Y es lo que sucedió. En el 2009 el precio estaba en 30 euros la tonelada de CO2 y en el 2010 bajó creo que a 4 euros la tonelada de CO2 y así se ha mantenido hasta ahora.
4 significa un precio cero. En mi opinión, el precio que estaba marcando el mercado es el precio de una opción para tener un derecho en el futuro que se podía prever que iba a ser más caro. Por lo tanto, primer objetivo, dar una señal de cuál es el costo máximo que se debería incurrir para reducir un millón de toneladas de CO2, no se cumplió. ¿Qué otras consecuencias tuvo? Pues que no incentivó a cambiar las tecnologías, a cambiar los procesos para reducir el CO2. Por lo tanto, estamos perdiendo muchos años para poner las bases que tenemos que utilizar en la década próxima para seguir con las reducciones de CO2. Dentro del sector eléctrico, pues dentro del sector eléctrico ha tenido 2 efectos muy negativos. El primero es que el carbón ha desplazado al gas del mercado, cuando el objetivo máximo para reducir emisiones, que el gas desplazase al carbón de mercado. De hecho, más que desplazarle, le ha sacado del mercado. En este momento, en España, hay 6.000 megavatios de ciclo combinados que en los 2 últimos años no han producido ni 1 megavatio hora. El segundo efecto es que al bajar el precio del derecho, pues ha bajado el precio de la energía. Al bajar el precio de la energía, lo que ha producido es un incremento de las subvenciones o de las ayudas que ha habido que dar a las energías renovables para cumplir los objetivos de penetración de este tipo de energías. Y luego, la última crítica que le haría yo a este instrumento regulatorio sería que no se ha tenido en cuenta a los sectores difusos. Ni aún en los momentos en que la valoración del derecho estaba en los 20-30 euros tonelada de CO2, no se trasladó ningún coste, ninguna tasa para compartir los extracostes de estos objetivos medioambientales a los sectores difusos. Y los sectores difusos suponen más o menos el 40% de las emisiones de CO2, al menos en España. Segunda herramienta regulatoria, las ayudas legales a la inversión en energías renovables. Yo creo que tampoco se ha hecho bien. En primer lugar, no ha habido ninguna homogeneización, ningún criterio sobre la cuantía de las ayudas a dar, la cantidad de potencia a poner, etc. Hay tecnologías que en Europa, la misma tecnología, el mismo costo, han recibido ayudas que van desde 100 a 300, lo digo en términos porcentuales. O sea, 3 veces más en un país que en otro, pero ayudas completamente diferentes en cuantía y en volumen en Alemania, Reino Unido, en Italia, en Francia, en España. O sea, no ha habido ninguna homogeneización en estas políticas energéticas. Y luego, el resultado de todo esto es que la entrada de energías renovables, obviamente, unas energías sin coste variable y con ayudas estatales, tienen una influencia en el precio del mercado evidente. Como la penetración de energías renovables ha sido muy diferente de unos países a otros, la incidencia en el funcionamiento del mercado eléctrico también ha sido muy diferente, como vamos a ver ahora, en unos países y otros. La consecuencia, esto es del año 2012, no he tenido una actualización, es del Colegio de Reguladores de Florencia. Se ve que a finales del año 2012 el país que mayor penetración de renovables había hecho era España, que constituía ya en el 2012 el 25% de total de la producción eléctrica. El segundo país era Alemania, con un 15%, el tercero Italia, con un 10%, y luego el resto de los países europeos que estaban aproximadamente alrededor del 5%. Por lo tanto, una diversidad de objetivos y por lo menos de velocidad en alcanzarlos muy grande. Y sobre todo, ¿cuál es la incidencia en el coste? En el caso de España, en el 2012, el coste, el extracoste derivado de las energías renovables suponía 20 euros megavatio hora.
Teniendo en cuenta que el precio de la energía en los mercados al por mayor está entre 40 y 50, supone un encarecimiento del precio de la energía, no de los peajes, de la energía entre el 40 y el 50%. En el caso de Alemania eran 15 euros megavatio hora, también una cifra en el caso de Italia 10 y en el resto de países 5. Y esto ha tenido una influencia notable no en el funcionamiento del mercado eléctrico europeo, sino en el funcionamiento del mercado europeo, porque la energía es un input básico en la industria y esto pues, ha afectado a la competitividad de la industria pues, de casi todos los países. Y ahora vuelvo a las interconexiones que todos hemos hablado y a mí me parece bien que todos deberíamos hablar en el tema de interconexiones. Si analizamos los Estados miembros de forma aislada, la consecuencia de una entrada masiva de renovables produce, primero, una gran volatilidad en el precio. En España, el año pasado, en el primer semestre, el precio fue inferior a 25 euros megavatio hora, el menor de toda Europa. Ayer fue de 57, el mayor de toda Europa. Todo depende de que haya viento, no haya viento, haya sol o no haya sol. La volatilidad de precio es muy grande. En segundo lugar, los vertidos. Cuando hay muchos recursos renovables, estoy hablando de Estados miembros aislados, muchos recursos renovables, se producen unos excedentes, no se pueden mandar a otros mercados por falta de interconexiones y se pierden, se vierten. Y por último, se necesita mantener una potencia de reserva muy grande para hacer frente a las situaciones donde el recurso renovable no existe. Y esto es muy caro si los estados, para aquellos Estados miembros que actúan en el mercado de forma aislada. En España hemos hablado de que con la nueva interconexión hemos llegado al 6% teórica, práctica es bastante menor, no supone ni el 5% de la punta de potencia del mercado europeo y dudo mucho que se llegue tan pronto como se dice a alcanzar el 10%. Yo recuerdo que hace 43 años empecé a trabajar y mi primer trabajo era participar en el proyecto de la interconexión España-Francia-Aragón-Cantabria. Todavía no se ha acabado y no se acabará nunca, pero duró más de 25 años decidir que no se hacía. Menos mal que me sacaron del proyecto y pude aprender en otros sitios. Por eso soy ciertamente un tanto escéptico en esto. ¿Por qué no ha funcionado bien la política energética europea? ¿Por qué no ha habido una homogeneización, una optimización de todos los objetivos que se habían planteado? Bueno, aparte de la crisis económica, que es una razón clara, pero es una razón que ya la conocíamos en el año 2009 y no ha habido un plan B para poder modificar los objetivos y adaptarlos a la nueva situación. Pero sobre todo yo veo un fallo y lo sigo viendo en la nueva actualización que está haciendo la Comisión Europea. Y es que estos objetivos medioambientales suponen un extracoste para la sociedad. Y cuando se está proponiendo un extracoste para la sociedad, tenemos que definir cuáles son los ingresos que van a financiar ese extracoste y, sobre todo, quién los va a pagar. Y eso yo creo que en la Unión Europea, salvo en el tema del modelo de CO2, que claramente decía quien contamina paga, al fallar ese mercado se han quedado unos ingresos sin definir quién es el pagador. Para mí había dos alternativas claras. Una, la que ha seguido Estados Unidos. ¿Qué ha dicho Estados Unidos? Oiga, las políticas medioambientales no son para dar una energía más barata ni una energía más fiable al sector eléctrico en particular. Son medidas que favorecen a toda la comunidad, a todos los ciudadanos. Y si favorecen a todos los ciudadanos, se deben financiar a través de los presupuestos generales del Estado. Esa es una política. La otra política es la que está
parece, quiere seguir la comunidad, que es quien contamina paga, que a mí no me parece mal, pero tienen que ponerse los medios adecuados para que el contamina paga. No vale que solo paguen aquellos sectores que están inmersos en el modelo, en el mercado de derechos de CO2 y no están en los sectores difusos. Hay que conseguir que el coste de emitir una tonelada de CO2 sea exactamente igual para todos. Y las dos alternativas son complementarias. Pero ¿qué ha pasado en Europa? Que la primera no se ha tenido en cuenta, la segunda ha fallado y por unanimidad prácticamente en todos los países se ha decidido ir. Pues el extracoste que lo paguen los consumidores eléctricos, lo que ha llegado a una subida del coste del kilovatio hora, que es incoherente con los objetivos medioambientales que está poniendo la Agencia Internacional de la Energía, que dice que la forma óptima de reducir las emisiones de CO2 es electrificando el consumo de energía. Y para electrificar el consumo de energía hay que hacer la energía eléctrica competitiva frente a otras alternativas energéticas. Y lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo contrario. ¿Qué nos espera en la próxima década? Bueno, en principio, pues algo parecido a lo de esta, pero aumentado. Entonces, la propuesta que ha hecho la Comisión en su obligación de ya empezar a prevener lo que es la política energética de la próxima década, ya han comentado ya los objetivos. Voy a decir lo que suponen para España. El objetivo del 40% de reducción de las emisiones de CO2, o sea, un 20% más de lo que hayamos alcanzado en el año 2020, suponen reducir aproximadamente entre 60 y 70 millones de toneladas de CO2 adicionales. Ahora volveré sobre este tema. El segundo objetivo, si se aplica así a España, supone pasar de 20 a 27% la penetración sobre el consumo de energía primaria. Ese 7% en la hipótesis que prácticamente esa integración de las energías renovables se haga en el sector eléctrico, supone para España, en la próxima década, la construcción de 45.000 nuevos megavatios de energía renovable, que tendrán un costo cercano a los 60.000 millones de euros. Es decir, en la próxima década vamos a tener que invertir 6.000 millones de euros al año para lograr en el 2030 esta penetración. Pero lo más preocupante es que si conseguimos estos objetivos, en el año 2030 el 55% de la producción, vuelvo a repetir, si todo se integra en el sector eléctrico, el 55% de la producción eléctrica será de origen renovable. El 20% es energía firme nuclear, luego solo va a quedar un 25% de energía térmica convencional que actuará como energía de reserva. En esas condiciones, yo calculo que cerca de la mitad de las horas del año la energía térmica no va a marcar precio y como el resto de las energías nucleares y renovables tienen coste variable cero, el precio será cercano a cero, como ya está sucediendo en España durante multitud de horas ya en este momento. Y en aquellos momentos en que entren las energías térmicas a poner el precio, como no van a tener un suministro estable de gas o pues lo que tendrán que ir es a mercados spot con precios muy altos. O sea, una volatilidad en el precio enorme. Y el tercer objetivo que me voy a centrar es el de las interconexiones. Si España tiene un 55% de energías, de producción de energías renovables, va a necesitar una salida de excedentes que van a ser continuos, en muchos casos, hacia afuera de una forma primordial.
El 15% de que está hablando Europa supone incrementar en España sobre los 2.400 teóricos que hay a 8.000. Y me alegra lo que le he oído al embajador decir de que, bueno, pues se está llegando a acuerdos para que en la próxima década poder llegar a los 7.000, 8.000 megavatios de energías renovables. Yo vuelvo a decir que me parece un objetivo súper ambicioso. Estoy de acuerdo que no es un problema de Francia, es un problema de España y de Europa. Pero lo que sí creo es que para integrar todas las energías renovables que hay en Europa necesitamos interconexiones, de tal forma que no logremos el mercado único europeo, que no es eso lo que buscan las interconexiones, sino un mercado único europeo integrado físicamente. Si no está integrado físicamente, no podremos integrar a las energías renovables dentro del mercado eléctrico. A mí me parece una condición, o sea, los dos objetivos me parecen complementarios y el de las interconexiones a mí me parecen prioritarios. No sé si porque lo miro como español, pero yo veo que en la próxima década tenemos un mercado único integrado físicamente o el tema no va a funcionar. Bueno, los instrumentos regulatorios que maneja la Comisión, pues ya sabemos que van a transformar o modificar el mercado de CO2 para dar una estabilidad al precio. No entiendo muy bien lo que significan las modificaciones y que va a haber una reserva de derechos que se van a comprar y vender en el mercado. Eso yo le llamo intervención al mercado. Una intervención al mercado hace desconfiar a los integrantes sobre las señales del mismo. Ojalá consigan una modificación del mercado de tal forma que el mercado dé una señal de precio que todo el mundo nos la creamos. Las ayudas a las renovables, yo diría que si el precio del derecho está en el entorno de los 30 euros megavatio hora, si consideramos un mercado único europeo uniformizando el precio en toda Europa, el precio final de la energía va a ser suficiente para que las energías renovables más maduras, la eólica y la fotovoltaica fundamentalmente, no necesiten ayudas. Y no solo eso, con la recaudación por la venta de derechos se podrían incluso anular las subvenciones que ya tenemos comprometidas durante esta década y no vamos a necesitar comprometer subvenciones en el futuro. Por lo tanto, si todo sale bien, el funcionamiento del mercado de derechos CO2 y la financiación de renovables, el conjunto, no tienen por qué incrementar de forma alarmante el precio de la energía eléctrica en Europa. Pagos por capacidad. Si el 75% de la producción es de coste variable cero, los precios de la energía térmica que marque el precio, cuando marque el precio, van a ser bajos. Van a ser, porque va a haber un exceso de potencia, van a ser el coste variable. En esas condiciones nadie va a recuperar las inversiones. Por lo tanto, hay dos alternativas: el cierre de la térmica convencional o los pagos de capacidad. La experiencia que ha habido en el Reino Unido, ha habido una subasta para nuevas centrales en el 2018 que sustituyan a las centrales de carbón que se van a cerrar. Las ofertas que han hecho los agentes para poder entrar o para poder invertir es pagos de capacidad que prácticamente cubren la totalidad de los costes fijos de inversión. Es decir, todo está mirando a un mercado cuyos precios, como siempre, van a reflejar los costes variables. Lo que pasa que los costes variables de casi todas las centrales térmicas, si son ciclos combinados de gas, van a ser siempre los mismos. Luego el spread con que van a funcionar en el mercado va a ser muy pequeño o nulo. Por lo tanto, pagos de capacidad abundantes que paguen prácticamente todo el coste de inversión, yo creo que es lo que vamos a encontrarnos en el futuro.
Y las interconexiones, no puedo decir más, solo que me parece la mejor alternativa para integrar la energía renovable en el mercado único europeo. Esto ya lo he comentado. Para acabar, como reflexión final, yo tengo serias dudas de cuál va a ser el mercado al por mayor en Europa, aún en el mejor de los casos, si Europa está integrada físicamente desde el punto de vista eléctrico. Porque el precio de la energía, quitando el valor del derecho, que es un impuesto, si el precio de la energía es bajo, solo tiene costes variables, es muy inferior al coste marginal a largo plazo, es decir, al coste de desarrollo. En esas condiciones no hay ningún mercado que funcione. O sea, el coste de desarrollo tiene que ser menor o igual que el coste marginal a corto. Y ahora el coste de desarrollo todo el mundo lo cifra en 78 o 80 y yo no veo precios de mercado spot en Europa en el entorno de los 78, 80 sin CO2. No lo veo. Por lo tanto, conclusión, va a ser un mercado que una gran parte de los ingresos fijos de las empresas van a venir de fuentes externas al mercado. O sea, va a ser un mercado enormemente artificial y cuya señal de precio no tiene mucha significación. Va a ser prácticamente un unit commitment. Segundo, yo abogo porque haya una política fiscal medioambiental homogénea en Europa, de tal forma que garanticemos que el coste fiscal por cada millón de toneladas de CO2 que lancemos al ambiente coste lo mismo y lo paguen todos los emisores de la misma forma. Y por último, hace falta una mayor coordinación entre todos los países europeos. Y eso solo lo lograremos, en mi opinión, es una opinión muy particular, si creamos un regulador europeo que coordine y dirige las acciones de los reguladores nacionales. Y nada más, muchas gracias.